Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio para mí en esta hora saludarles. Agradecido con Dios estoy por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en esta ocasión y poder compartir un mensaje tan especial que encontramos en su santa palabra. Gratitud a Dios también porque de cualquier lugar donde pudiéramos estar, de cualquier actividad en la que pudiéramos estar realizando hoy, hemos decidido venir a la casa del Señor. Y antes que otra cosa quiero decirles que no es casualidad. Dios no se maneja por casualidades. Para Dios no hay coincidencias. Todo responde a un plan en nuestras vidas. Todo responde a su voluntad. Tanto ustedes como ustedes, queridos amigos que nos ven y que nos escuchan en estos momentos, sean muy bienvenidos. Nuestro mayor deseo es que juntos podamos pasar un momento de estudio de la Biblia en el cual podamos descubrir la importancia de la promesa maravillosa de la segunda venida de Jesús. Así es que no importa en qué lugar del mundo te encuentres, estoy seguro que Dios tiene un plan y un propósito para ti, tan solo con el simple hecho de haber sintonizado esta señal de 3 ABN Latino. Acostumbro mucho en mis predicaciones poder tomar un momento antes del mensaje para dar la gloria a Dios. Miren, hermanos, si nosotros debemos de tener algo en mente es que todo lo que hagamos debe ser para gloria de Dios. De que todo lo que nosotros desarrollemos debe ser para la gloria de nuestro Señor. Y en esta ocasión quiero invitarles para que tengamos una lectura especial de la palabra de Dios. Quiero invitarles que me acompañen a la epístola a los Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versos 33 al 36. En ella el apóstol Pablo deja claro un pensamiento que yo quiero utilizar en esta tarde, noche, para introducir este servicio de adoración, dando la gloria a nuestro Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante dice: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén». Les invito a que me acompañen en una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti, oh Dios, suplicando primeramente perdones nuestros pecados. Queremos conocer más sobre la promesa bienaventurada de tu segunda venida. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a dejar a un lado nuestros preconceptos, nuestros prejuicios y a poder estar dispuestos, Señor, a ser tocados por el Espíritu Santo en esta tarde, para poder comprender un poco más la importancia de esta maravillosa promesa. Sé con nuestros amigos presentes en esta iglesia de Garland y también con aquellos que nos ven y nos escuchan en cualquier parte del mundo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitar a la cadena de 3 ABN Latino por esta maravillosa iniciativa de dedicar una serie de temas, 16 temas, si no mal recuerdo, al estudio de la promesa de la segunda venida de Jesús. Miren, hermanos, de todas las promesas que en la Biblia podemos encontrar, la promesa de la segunda venida de Jesús es la única a la que se le da el adjetivo de la promesa bienaventurada, la promesa bendita de la manifestación de Cristo nuestro Señor. El tema que en esta hora nos compete es acerca del día y la hora en que Cristo va a regresar. Por supuesto, no es el objetivo de su servidor poder fijar una fecha junto con ustedes, porque entonces estaría yendo en contra de la Escritura, sino que mi propósito o el objetivo de este mensaje es que podamos comprender que es muy peligroso fijar una fecha para el regreso de Jesús. Porque si hay alguien que lo pudo haber hecho, que tenía toda la autoridad para hacerlo, fue Cristo, y Él mismo no lo hizo.
¿Por qué hemos de hacerlo nosotros? Saben, para la Iglesia Adventista el tema del regreso de Jesús ha sido muy importante. Nuestra historia denominacional nos cuenta que a mediados del siglo XIX, la Iglesia Adventista surgió en el marco de una gran decepción debido a una datación de la venida de Jesús. Guillermo Miller, un predicador bautista, después de 14 años de estudiar la profecía de Daniel, después de dedicar mucho tiempo, muchas horas de sueño, muchos momentos a estudiar la palabra de Dios, buscando respuestas a sus preguntas, él llegó a una conclusión. Él llegó a la conclusión de que Cristo Jesús regresaría el 3 de abril de 1843. Imagínense la expectación de este mensaje. Imagínense la curiosidad de las personas al escuchar por primera vez que Jesús vendría en una fecha determinada. Fue una bomba. Fue una bomba. Mucha gente estaba a la expectativa de este suceso. Y es muy interesante leer cómo la sociedad reaccionó ante esta noticia. Muchas personas se iban a las cimas de las montañas. Esa tarde del 3 de abril, mucha gente se preparó y se colocaba en las cimas de las montañas para esperar a su Salvador. Otros tantos se iban a los cementerios para que en cuanto Jesús regresara y las tumbas se abrieran, pudieran ellos ascender al cielo con sus seres queridos y familiares que habían perdido por la muerte. Un grupo selecto de personas pudientes de la sociedad no querían reunirse con el común del pueblo y se salían a los límites de la ciudad para juntos ascender al cielo sin contaminarse con las otras personas que no eran quizá de su nivel económico. Había mucha expectación. Pero por supuesto, sabemos hoy que la fecha llegó, pasó y Jesús no regresó. Rápidamente el predicador Guillermo Miller revisó sus notas, revisó su estudio y entonces llegó a otra conclusión. Jesús vendría el 21 de marzo de 1844. 21 de marzo de 1844, estaba muy seguro y nuevamente con un ánimo, con un auge comenzó a predicar y Jesús no regresó. Jesús no vino el 21 de marzo de 1844. Volvió otra vez Miller a revisar su cronología y entonces dató la famosísima fecha que tú y yo sabemos. 22 de octubre de 1844. 3 intentos de este predicador de fijar fecha para la venida de Jesús, y hoy tú y yo podemos voltear a la historia y ver cómo ninguna de estas 3 fechas fue acertada. Hermanos, es muy impresionante ver cómo en la historia de la humanidad, en la historia del pensamiento cristiano, muchos han intentado fijar la fecha del regreso de Jesús, la fecha del fin del mundo. Miller fue uno de tantos. Y es que, hermanos, desde tiempos inmemorables, la venida de Jesús ha causado expectación. Ha causado expectación en las personas. Tengo unos datos aquí que me parecen muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Un erudito bíblico ha estimado que hay más de 1845 referencias a la segunda venida de Jesús tan solo en el Antiguo Testamento. 1845 referencias de la venida de Jesús en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, de los 260 capítulos que componen el Nuevo Testamento, hay un total de 318 referencias a la segunda venida de Jesús. 318 referencias a la segunda venida de Jesús. De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 23 libros hacen alusión a la segunda venida de Cristo. Por cada profecía sobre la primera venida de Jesús, hay 8
para su segunda venida. La creencia de que Cristo regresará a la tierra es sostenida en promedio por el 62% de los habitantes aquí en Estados Unidos. 62% de todos los cristianos creen que Jesús va a regresar. Es decir, son datos que realzan la importancia de este acontecimiento. Por eso es que no debe sorprendernos que la segunda venida de Jesús cause tanta expectación, porque sin duda es un evento muy, muy esperado por todos. En la Biblia, hermanos, encontramos dos tipos de conocimientos, dos tipos de situaciones que Dios ha dado. Antes de hablar de estos dos tipos, quiero invitarles a que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29, y vamos a leer lo que dice este pasaje. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién es? Y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay dos cosas en esta vida. Número uno, las cosas que Dios nos ha revelado, las cosas que Dios nos ha dado a conocer. ¿Qué es la revelación? Bueno, en teología se conoce la revelación como el proceso divino por medio del cual Dios se da a conocer a sí mismo al ser humano. Dios se revela a sí mismo al ser humano de otro modo que el hombre jamás pudiera conocer. Si Dios no se revelara al hombre, el hombre jamás pudiera tener acceso al conocimiento de Dios. Lo que tú y yo tenemos hoy en la palabra de Dios son las cosas reveladas que Dios nos dio. Todo lo que tenemos nosotros en la palabra de Dios es lo necesario para nuestra salvación. Pero este versículo nos habla de otra serie de cosas que no son reveladas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Qué interesante. O sea que hay misterios que tú y yo no estamos capacitados para comprender. Hay misterios. Hay muchas cosas que no sabemos. La venida de Jesús es una de esas cosas. Sabemos que va a suceder, pero no sabemos cuándo va a suceder. Por eso, hermanos, para entrar de lleno a este estudio, quiero invitarles que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a estacionarnos por un momento aquí en Mateo 24 y vamos a hablar un poco sobre ese famosísimo pasaje donde Jesús mismo hace alusión a que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie. Mateo 24, si son tan amables. Versículo 1 de Mateo 24, hay que hablar del contexto un poco. Quizá no podremos estudiar todo el capítulo 24 de Mateo. Vamos a ver un poquito la introducción de este pasaje, qué es lo que está sucediendo en este momento, antes de llegar al versículo que nos compete. Cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estoy leyendo la nueva versión, la Reina Valera. Y Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es interesante que Jesús en muchas ocasiones habló de manera clara y directa a sus discípulos. Porque si había alguien interesado en que los discípulos comprendieran las cosas que iban a suceder, era Jesús. Jesucristo sabía que su tiempo en esta tierra estaba limitado, que Él iba a partir a los cielos, que no iba a estar para siempre para enseñarles las cosas. Por eso quería darles pincelazos de las cosas que iban a suceder.
Y al hablar del tema de la segunda venida, hermanos, es imposible no mencionar Mateo 24. Mateo 24, una maravillosa descripción de los sucesos escatológicos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Hay un libro muy interesante que traje conmigo que al cual quiero hacer mención. Una serie de estudiosos, de teólogos adventistas, escribieron una serie de ensayos en honor a un profesor, al pastor Norman Gulley, y esos ensayos fueron compilados en un libro cuyo título es The Cosmic Battle for Planet Earth. Agradezco mucho a mi profesor en la Facultad de Montemorelos, el Dr. Raymar Vedne, que me facilitó este material. En este libro hay un artículo bastante interesante por el Dr. Richard Davidson, catedrático de Antiguo Testamento en el Seminario Teológico en la Universidad de Andrews. Él hizo un análisis detallado sobre el capítulo 24 de Mateo, específicamente el versículo 34, donde habla de que esta generación no pasaría hasta que todo esto acontezca. La propuesta de Davidson es que en el capítulo 24 de Mateo se presentan dos temas. Número uno, la caída de Jerusalén, y número dos, la parusía, la segunda venida. Estos dos sucesos se entrelazan a través de todo el capítulo 24 de Mateo. A veces Jesús habla de la parusía y sin dar señales se brinca el tema de la caída de Jerusalén. O viceversa. Puede que hable de la caída de Jerusalén e inmediatamente se brinca el tema de su segunda venida. Para identificar cuándo Jesús habla de qué tema, el autor de este artículo, Richard Davidson, hizo un análisis en los términos griegos. El pronombre tauta, el pronombre ekeinos, que hace referencia a estas cosas o a aquellas cosas. Por ejemplo, vamos a leer Mateo 24 a partir del versículo 30, rápidamente, solo para tomar un poquito de intensidad para arribar al versículo 36, que es el que nos interesa en esta tarde. Mateo 24, 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Quizás sin darnos cuenta, leímos unos pasajes donde Jesús comienza hablando de su parusía e inmediatamente se brinca el tema de la caída de Jerusalén. Versículo 29, 30 y 31, Jesús está hablando de aquel día, del día en que vengan las nubes del cielo, cuando vengan sus ángeles, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre. Versículo 32, 33, 34 y 35 está hablando del sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos. Cuando vean estas señales, sepan que está a las puertas este acontecimiento y deben huir. De la higuera aprender la parábola, dice Jesús. Y comienza Jesús a estructurar un tema y otro tema en el mismo sermón. Y claro, Jesús llega al versículo 36, en el cual podemos nosotros emplear mucho tiempo tratando de entender este pasaje. Trataremos de ser precisos en el mensaje que queremos compartir. Dice el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es muy interesante notar que algunas versiones de la Biblia incluyen la expresión ni el Hijo. No sé cómo diga tu versión. Algunas versiones de la Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo,
sino solo el Padre. Hay un pasaje paralelo en Marcos capítulo 13, donde precisamente se presenta esta idea, Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Del sitio de Jerusalén o de la segunda venida? ¿De qué está hablando Jesús en Mateo 24:36? ¿Del sitio de Jerusalén o de la segunda venida? Bueno, la versión más clara que nos presenta la respuesta a esta pregunta es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas traduce muy bien el término tes gemeras equeines, al decir, pero de aquel día, un pronombre demostrativo, aquel día y aquella hora, nadie sabe, nadie lo sabe. Por supuesto que está hablando de la segunda venida, de la segunda venida. Ahora, ¿por qué Jesús dice que solamente el Padre conoce el día y la hora de su regreso? Muy interesante, muy interesante. Elena de White tiene una gema en el libro Deseado de todas las gentes, página 178, que quiero compartir con ustedes. Dice Elena White, tan completamente había anonadado Cristo al yo, que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Pablo cuenta en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que Jesús se humilló, se despojó a sí mismo. En la eternidad Jesús era uno con el Padre. En la encarnación se vació a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino tomando un proceso de degradación cada vez más hasta que llegó al fondo, muriendo como un criminal en la cruz por nosotros. Jesús fue un hombre como nosotros, 100% Dios, 100% hombre. Mas como dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, fue tentado en todo, pero sin pecado. Al Jesús tomar la condición de hombre, debió de tomar ciertas limitaciones que con ello conllevaba. Por ejemplo, vemos durante el ministerio de Cristo que Él no era invisible. Él estaba limitado a un cuerpo físico, era un ente físico. Él caminaba, Él se cansaba, Él tenía hambre, tenía sed, tenía sueño. Vemos que hasta después de su resurrección, cuando se le aparece a sus discípulos, cuando se le presenta a Tomás de manera especial, vemos que Él entra a la casa sin siquiera necesidad de abrirle la puerta. Ya no estaba sujeto a un cuerpo físico. Ya no estaba sujeto a un cuerpo físico. Cuando Jesús se humanizó, se encarnó, Él decidió vedar sus atributos, muchos atributos que Él tenía en su forma preexistente, en su forma eterna. Es muy interesante saber que cuando Jesús pronunció estas palabras de Mateo 24:36, de que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo en algunas versiones, sino solo el Padre, estaba hablando Jesús desde su perspectiva divino mezclado con lo humano. Se limitó su conocimiento. Él decidió no saber en ese momento. Por supuesto, ahora no podemos decir lo mismo, porque el Jesús resucitado, el Jesús que ascendió a los cielos, fue aquel que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fue aquel que ya no estaba limitado por las apariencias físicas humanas, sino que ahora era 100% completo como Dios. San Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Pero es interesante ver que Jesús ni siquiera Él fijó una fecha para su regreso. ¿Por qué? ¿Se han preguntado esto, hermano? Yo creo que esa es la pregunta que debe encerrar nuestro estudio esta tarde.
¿por qué Jesús no fijó una fecha para su regreso? ¿No hubiera sido mucho más fácil para Él llevarse a muchas personas al cielo, anunciando el día, la hora de su venida? Saben, hermanos, doy gloria a Dios porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Isaías capítulo 55 hace referencia a que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Cuán más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Jeremías capítulo 29 agrega que los planes y los pensamientos de Dios son planes de paz, de bienestar. Por eso, hermanos, yo glorifico el nombre de mi Dios, porque lo que tú y yo vemos como una aparente contradicción, lo que tú y yo vemos como una aparente discrepancia en el Evangelio de Jesús, es una clarísima evidencia del amor portentoso de Dios. Cuando Moisés murió y ascendió a la cumbre del monte, Dios no reveló el lugar en que Moisés fue sepultado. Dios no permitió que ninguna persona presenciara la muerte de su siervo. ¿Por qué? ¿Por qué? En la historia de la iglesia adventista, hubieron dos personajes que en su momento destacaron por haber compartido un mensaje preciso y directo que el pueblo necesitaba. Los pastores Elliot J. Wagoner y Alonzo T. Jones. En el famosísimo Congreso de Minneapolis en 1888, estos dos jóvenes predicadores levantaron sus voces para proclamar la doctrina de la justificación por la fe. Fueron dos jóvenes que en su momento fueron usados poderosamente para conducir a la iglesia por el camino que Jesús estaba trazando para ellos. Más adelante, Elena White apoyaría sus mensajes con evidencias claras. Pero si continuamos la historia, vamos a descubrir que Elliot Wagoner y Alonzo Jones tomaron caminos diferentes. Wagoner, por su lado, comenzó a albergar ideas panteístas. Inclusive, terminó cometiendo adulterio, rechazando los mensajes de amonestación de la sierva del Señor. Decidió seguir su camino. Por su lado, el pastor Jones comenzó a ver en la naturaleza de Cristo evidencias de que él había tomado la naturaleza pecaminosa de Adán después de la caída. Comenzó a albergar en su teología ideas pelagianas, es decir, de que Jesús era como tú y yo, pecador, y que si Jesús no pecó fue por su buen ejemplo y su buena voluntad, y que así como Jesús era pecador y no pecó, así tú y yo podemos también hacer las cosas. Comenzó a desviarse de la teología bíblica y también se alejó del mensaje que había proclamado con tanta vehemencia. ¿Por qué Dios permitió que Wagoner y Jones, dos personajes en la iglesia, se desviaran del camino de la verdad? ¿Por qué permitió que ningún judío, que ningún israelita supiera dónde murió Moisés? ¿Por qué Dios no reveló la fecha de su venida? Son preguntas hasta cierto punto válidas, pero lo que no es válido es que nos quedemos con ellas. Hermanos, el ser humano tiende a tergiversar todo lo que toca, todo lo que tiene, todo lo que cree. Dios sabía que si se revelaba el lugar de la muerte de Moisés, iban a hacer inclusive alarde para adorar a aquel gran hombre de Dios, y la atención de Jesucristo se iba a desviar. Dios sabía que si Wagoner y Jones permanecían fieles
también iban a ser objeto de adoración de los hermanos de la iglesia. Y lo que hizo el Señor fue simplemente permitir que las cosas se desarrollaran, a pesar de que claramente estuvo trabajando en sus conciencias. ¿Por qué Dios no reveló su segunda venida, la fecha? Porque sabe cómo somos. Porque sabe cómo reaccionamos a nuestra conveniencia. La pregunta, hermanos, de por qué Jesús no reveló su fecha, la fecha de su venida, no solamente es nuestra. ¿Saben? Nosotros no somos los autores de esa duda. Ya los discípulos desde la misma época de Jesús tenían esa inquietud en sus mentes. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, registra que el mismo día en que Jesús ascendía a los cielos, después de haber estado confirmando la fe de muchos mediante apariciones, ahora ve a sus discípulos, los últimos instantes antes de ser arrebatado en las nubes del cielo. Y sus discípulos le hacen una pregunta, que yo me imagino que Jesús tuvo que haberla tomado por el lado bueno. Versículo 6 de Hechos 1, entonces los que se habían reunido con él le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Saben lo profundo de esta pregunta? Los judíos esperaban un Mesías libertador, un Mesías que los liberara de la opresión de los romanos, un Mesías que tomara la nación judía y la llevara a la cúspide, a la edad de oro que tuvo en época de David y de Salomón. Ese era el anhelo ferviente de todo judío sincero. Y los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿vas a restaurar el reino en Israel en este tiempo? Y Jesús, yo me imagino que los ve, quizá les sonríe y les dice, hijitos míos, no toca a vosotros saber los tiempos, versículo 7, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La verdadera palabra debe ser autoridad, en su sola autoridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Miren, Jesús les dice, no es importante saber la fecha en que el reino será restaurado. No es importante saber la fecha en que el reino celestial regresará a este planeta. No es algo prioritario saber detalles que no tienen importancia en la salvación. Lo importante que ustedes deben hacer es enfocarse en recibir el Espíritu Santo, serme testigos, llevar este evangelio a todo el mundo. Hermanos, eso es lo que Jesús les está diciendo. Está reenfocando su dirección, está reenfocando su pensamiento, está reenfocando sus planes, sus ideas, sus conceptos, y los está colocando en la perspectiva correcta. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola autoridad, pero recibiréis poder. Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces no habrá barreras que los limite, no habrá fronteras que los detenga, no habrá impedimentos que pueda detener este avance mundial. Hermanos, desde hace mucho tiempo, Hechos 1:8 ha constituido para mí un lema, un desafío, una invitación de Dios. Recibir ese poder, ese dunamis, ese poder para predicar hasta los confines del mundo. Ellen White comenta este pasaje y dice lo siguiente: los discípulos sentían deseos de conocer el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios,
Pero Jesús les dijo que no les era permitido conocer los tiempos y las sazones, pues el Padre no lo había revelado. ¿Recuerdan Deuteronomio 29:29? Hay cosas secretas que pertenecen únicamente a Dios. Todo lo demás, todo lo que ha sido revelado es para nosotros. Entender cuándo debía ser restaurado el reino de Dios no era lo más importante que debían conocer. Debían ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. Esa era la verdadera necesidad que ellos tenían. No conocer tiempos y sazones, sino profundizar en una relación con el Señor. Debían ser los representantes del carácter de Cristo ante el mundo. Y ella dice, esta es también la obra en que nosotros debemos ocuparnos. En vez de vivir a la expectativa de alguna sazón o algún tiempo especial de conmoción, debemos aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, haciendo todo lo que debe ser hecho para que las almas puedan ser salvas. En lugar de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola autoridad y que no ha revelado a los hombres, debemos rendirnos ante el poder del Espíritu Santo para cumplir con nuestros deberes actuales, para dar el pan de vida, no adulterando con las opiniones humanas, no adulterado con las opiniones humanas, a las almas que están pereciendo por falta de la verdad. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha dispuesto en su sola autoridad. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, tan ciertamente como Jesús ascendió a los cielos, así va a regresar. Tan ciertamente como los hombres con sus ojos vieron ascender a Cristo Jesús en las nubes, dice Hechos 1:11, así regresará a la tierra como le vimos ir. No tenemos nosotros que distraernos en otra cosa que no sea nuestra preparación para ese encuentro glorioso. Cuando yo era pequeño, mi tía iba a verme a mi casa, una hermana de mi madre, a quien yo amo con todo mi corazón. Ella es como mi segunda madre. Yo estaba pequeño, no recuerdo la edad, quizá 4 o 5 años. Ya saben cómo son los niños, se distraen con cualquier cosa, jugando con mi hermano, con mis juguetes o en el jardín de mi casa, haciendo cualquier cosa. Yo pasaba mi tiempo. Pero yo sabía que mi tía iba a vernos todos los días, fuese de mañana, de tarde o de noche. Mi tía iba a vernos. Y siempre que iba a vernos, mi tía jugaba conmigo, me llevaba detallitos, preparaba algún lonche especial para mí, me hacía cariños, pasaba tiempo conmigo. Yo no sabía en qué momento llegaba mi tía a la casa. Yo no sabía en qué momento ella entraba a la puerta. Pero yo comencé a descubrir un patrón que ella seguía. Antes de ella llegar a la casa, no sé, 20 metros, 50 metros antes de llegar a la casa, ella sacaba sus llaves, su llavero, donde había una pequeña campanita, chiquita. Todavía existe la campanita. Y ella sonaba la campanita. Ustedes saben cómo es el sonido de la campana, muy, muy peculiar. Y al yo estar haciendo cualquier cosa y escuchar el sonido de la campana, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo
fuese jugando con mi hermano, fuese haciendo alguna travesura o fuese haciendo cualquier cosa, yo dejaba de hacer eso y sabía que mi tía estaba ya cerca a llegar. Yo me esperaba para recibirla, yo quería abrazar a mi tía, yo quería estar con ella, porque yo sabía que ese sonido de campana era la señal que anunciaba que mi tía estaba pronto a llegar. Hoy en día, hermanos, no sabemos cuándo Jesús va a regresar. No sabemos cuándo Jesús va a regresar. Y me atrevo a ir más allá. No sabemos si vamos a vivir el día en que Jesús regrese. Pero debemos nosotros, hermanos, reafirmar nuestra fe al escuchar esas campanas que suenan anunciando que Cristo pronto regresa. Las señales de los tiempos, hermanos, se están cumpliendo. Y entonces debemos nosotros, como dijo Jesús, levantar nuestras cabezas, erguirnos y saber que nuestro tiempo de redención está cerca. ¿Para qué preocuparnos en saber si Jesús vendrá el próximo año o el próximo año después de eso? Necesitamos enfocarnos en una preparación diaria, constante, permanente, total, que abarque todos los aspectos de nuestra vida. No cometamos el error, hermanos. No cometamos el error de dejarnos llevar por personas que prediquen una fecha específica para el regreso de Jesús. Queridos amigos, no nos dejemos engañar por mensajes que aparentemente sean tan buenos, pero donde se fije una fecha para el regreso de Jesús, porque ese mensaje no está apoyado en la Escritura. Necesitamos nosotros basar nuestra confianza en un claro así dice Jehová. Y una vez que nosotros aprendamos a surcar los aspectos difíciles de la vida con fe y con confianza en el Señor, recibiremos esa maravillosa declaración hacia el final de nuestros días, cuando Jesús diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En esta tarde, aquí desde la iglesia de Garland, yo quisiera hacer un llamado, una invitación especial para todas aquellas personas que deseen prepararse de una manera más completa, más total, más entera para la venida de Jesús. Es un proceso, hermanos, es una preparación. Pablo mismo dijo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido lo que está atrás, me extiendo lo que está delante y prosigo a la meta. Esa es la meta a la que tú y yo debemos aspirar. Pero tan ciertamente como eso es que hay luchas en esta vida que muchas veces nos hacen caer. Y esa caída, hermanos, es muy dolorosa. Y muchos se quedan tendidos sin levantarse de esa caída. Yo quiero decirte algo: nadie se va a perder por haber caído una vez, sino porque habiendo caído no aceptó la maravillosa provisión de la gracia de Jesús para levantarse. En esta tarde yo quiero hacer una oración especial por aquellos que deseen decirle al Señor: Señor, aquí estoy, ayúdame a prepararme para encontrarme contigo. Yo pongo el 1% de mi voluntad, tú ponga el 99% de tu Espíritu Santo. Y Jesús está dispuesto a hacerlo. Por eso yo quiero invitar a aquellas personas que deseen unirse en esta oración a que se coloquen de pie y oremos juntos. De igual forma, amigos, a todas aquellas personas que nos ven, no importa en qué lugar estás, no importa en qué circunstancia te encuentras, quizá no puedes ponerte en pie, pero puedes levantar tu mano en señal pública de que aceptas al Señor y de que quieres prepararte para su regreso. Vamos a orar en esta ocasión y a pedirle juntos esto al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos,
porque tus caminos no son nuestros caminos, porque tus promesas son seguras y fieles. Padre, gracias, porque después de ascender a los cielos, tú no nos dejaste solos, desamparados. Enviaste al Santo Consolador para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida. Te damos gracias porque el Espíritu Santo ha trabajado en nuestros corazones durante todos estos años. Y te damos gracias, Señor, porque la promesa de tu pronta venida es una constante en nuestras mentes. Sabemos que vienes por nosotros, Señor. Y nuestro mayor deseo es prepararnos para encontrarnos contigo, con nuestros seres amados, con todas aquellas personas que se han preparado para encontrarse contigo. Señor, fortalece nuestra fe. Danos fuerza espiritual, física, para resistir la tentación y para poder, Señor, perseverar en esta carrera, que con tu ayuda podamos llegar hasta la meta y que podamos, Señor, pasar una eternidad a tu lado. Bendice a cada persona en esta iglesia en Garland. Suple sus necesidades. A quienes nos ven, Señor, que tu brazo poderoso también les alcance y puedas transformar sus corazones. Si hay alguien que no ha tomado la decisión de entregarse a ti por medio del bautismo, Señor, sigue trabajando en su corazón. Que sepa que tú le estás llamando a rendirte su vida. Sigue con nosotros, oh Padre, y que tu Santo Espíritu more en nuestro corazón. Lo pedimos sin méritos, mas lo hacemos en el nombre y por la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio para mí en esta hora saludarles. Agradecido con Dios estoy por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en esta ocasión y poder compartir un mensaje tan especial que encontramos en su santa palabra. Gratitud a Dios también porque de cualquier lugar donde pudiéramos estar, de cualquier actividad en la que pudiéramos estar realizando hoy, hemos decidido venir a la casa del Señor. Y antes que otra cosa quiero decirles que no es casualidad. Dios no se maneja por casualidades. Para Dios no hay coincidencias. Todo responde a un plan en nuestras vidas. Todo responde a su voluntad. Tanto ustedes como ustedes, queridos amigos que nos ven y que nos escuchan en estos momentos, sean muy bienvenidos. Nuestro mayor deseo es que juntos podamos pasar un momento de estudio de la Biblia en el cual podamos descubrir la importancia de la promesa maravillosa de la segunda venida de Jesús. Así es que no importa en qué lugar del mundo te encuentres, estoy seguro que Dios tiene un plan y un propósito para ti, tan solo con el simple hecho de haber sintonizado esta señal de 3 ABN Latino. Acostumbro mucho en mis predicaciones poder tomar un momento antes del mensaje para dar la gloria a Dios. Miren, hermanos, si nosotros debemos de tener algo en mente, es que todo lo que hagamos debe ser para gloria de Dios. De que todo lo que nosotros desarrollemos debe ser para la gloria de nuestro Señor. Y en esta ocasión quiero invitarles para que tengamos una lectura especial de la palabra de Dios. Quiero invitarles que me acompañen a la epístola a los Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versos 33. El 21 de marzo de 1844. 21 de marzo de 1844, estaba muy seguro y nuevamente con un ánimo, con un auge comenzó a predicar y Jesús no regresó. Jesús no vino el 21 de marzo de 1844. Volvió otra vez Miller a revisar su cronología y entonces dató la famosísima fecha que tú y yo sabemos. 22 de octubre de 1844. 3 intentos de este predicador de fijar fecha para la venida de Jesús
Y hoy tú y yo podemos voltear a la historia y ver cómo ninguna de estas 3 fechas fue acertada. Hermanos, es muy impresionante ver cómo en la historia de la humanidad, en la historia del pensamiento cristiano, muchos han intentado fijar la fecha del regreso de Jesús, la fecha del fin del mundo. Miller fue uno de tantos. Y es que, hermanos, desde tiempos inmemorables la venida de Jesús ha causado expectación. Ha causado expectación en las personas. Tengo unos datos aquí que me parecen muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Un erudito bíblico ha estimado que hay más de 1845 referencias a la segunda venida de Jesús tan solo en el Antiguo Testamento. 1845 referencias de la venida de Jesús en el Antiguo Testamento. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitar a la cadena de 3ABN Latino por esta maravillosa iniciativa de dedicar una serie de temas, 16 temas si no mal recuerdo, al estudio de la promesa de la segunda venida de Jesús. Miren, hermanos, de todas las promesas que en la Biblia podemos encontrar, la promesa de la segunda venida de Jesús es la única a la que se le da el adjetivo de la promesa bienaventurada, la promesa bendita de la manifestación de Cristo nuestro Señor. El tema que en esta hora nos compete es acerca del día y la hora en que Cristo va a regresar. Por supuesto, no es el objetivo de su servidor poder fijar una fecha junto con ustedes, porque entonces estaría yendo en contra de la Escritura, sino que mi propósito o el objetivo de este mensaje es que podamos comprender que es muy peligroso fijar una fecha para el regreso de Jesús. Porque si hay alguien que lo pudo haber hecho, que tenía toda la autoridad para hacerlo, fue Cristo, y Él mismo no lo hizo. ¿Por qué hemos de hacerlo nosotros? Saben, para la Iglesia Adventista el tema del regreso de Jesús ha sido muy importante. Nuestra historia denominacional nos cuenta que a mediados del siglo XIX, la Iglesia Adventista surgió en el marco de una gran decepción debido a una datación de la venida de Jesús. Guillermo Miller, un predicador bautista, después de 14 años de estudiar la profecía de Daniel, al 36. En ella el apóstol Pablo deja claro un pensamiento que yo quiero utilizar en esta tarde, noche, para introducir este servicio de adoración, dando la gloria a nuestro Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Les invito a que me acompañen en una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti, oh Dios, suplicando primeramente perdones nuestros pecados. Queremos conocer más sobre la promesa bienaventurada de tu segunda venida. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a dejar a un lado nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, y a poder estar dispuestos, Señor, a ser tocados por el Espíritu Santo en esta tarde, para poder comprender un poco más la importancia de esta maravillosa promesa. Sé con nuestros amigos presentes en esta iglesia de Garland y también con aquellos que nos ven y nos escuchan en cualquier parte del mundo. Pedimos tu bendición
después de dedicar mucho tiempo, muchas horas de sueño, muchos momentos a estudiar la palabra de Dios, buscando respuestas a sus preguntas, él llegó a una conclusión. Él llegó a la conclusión de que Cristo Jesús regresaría el 3 de abril de 1843. Imagínense la expectación de este mensaje. Imagínense la curiosidad de las personas al escuchar por primera vez que Jesús vendría en una fecha determinada. Fue una bomba. Fue una bomba. Mucha gente estaba a la expectativa de este suceso. Y es muy interesante leer cómo la sociedad reaccionó ante esta noticia. Muchas personas se iban a las cimas de las montañas. Esa tarde del 3 de abril, mucha gente se preparó y se colocaba en las cimas de las montañas para esperar a su Salvador. Otros tantos se iban a los cementerios para que en cuanto Jesús regresara y las tumbas se abrieran, pudieran ellos ascender al cielo con sus seres queridos y familiares que habían perdido por la muerte. Un grupo selecto de personas pudientes de la sociedad no querían reunirse con el común del pueblo y se salían a los límites de la ciudad para juntos ascender al cielo sin contaminarse con las otras personas que no eran quizá de su nivel económico. Había mucha expectación. Pero por supuesto, sabemos hoy que la fecha llegó, pasó y Jesús no regresó. Rápidamente el predicador Guillermo Miller revisó sus notas, revisó su estudio y entonces llegó a otra conclusión: Jesús vendría